¿Dirías que esa es la parte más complicada, esa parte inicial? ¿Para el proyecto o para Project Manager? Para el proyecto. Para el proyecto, yo creo que la parte más difícil, para que tú te enteres de que ha habido un problema, tiene que haber confianza y la gente te lo tiene que decir. Claro. Entonces puede ser que tu equipo vaya así y no te diga nada. Y de golpe peta algo. Un problema recurrente es la disponibilidad del cliente. Al final, que una empresa que ahora diga, vale, ya no miro esto, voy a mirar el dato, y de verdad que diga, oye, confío en esto, lo utilizo, yo creo que eso es más difícil. Al final, yo creo que lo más difícil del proyecto de datos es que ese proyecto tenga el valor que la empresa quiere, pero no solo que tenga el valor, sino que lo vea. Para mí un buen project manager es como el pegamento entre todos. ¿Se podría trabajar sin project manager? A ver, obviamente, poder se puede. Hoy viene al Garage Tech Ana Berta. Ella es Project Lead en Todo es Data, de proyectos de datos e inteligencia artificial. Hablaremos de muchas cosas, pero sobre todo queremos preguntarle qué hace un Project Manager en su día a día, cuáles son las principales razones de que fallen los proyectos, y nos encantaría saber si un Project Manager puede utilizar inteligencia artificial y qué utiliza. Bienvenidos al Garage Tech. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Contanos un poquito qué hace un Project Manager y qué diferencias hay entre este rol, porque hay muchas personas que no saben, el Project Manager normal, diríamos, y el que trabaja en áreas de datos, como es tu caso. Vale. O sea, yo creo que aquí, bueno, encantada. Y yo creo que aquí, como que el tema, ¿no? Al final, el Project Manager, genérico, lo que hace es, como el nombre dice, ¿no? Gestionar proyectos. Estos proyectos, pues, al final pueden ser de muchos tipos. Puede ser de datos, de marketing, aplicaciones, o sea, puede ser algo muy variado, ¿vale? Entonces, al final, la gestión de proyectos, pues, va desde entender al cliente, entender al equipo que necesita, las tareas que tiene, y al final, yo creo que su rol principal, más básico, es la persona encargada de que el proyecto salga correcto, satisfactorio, a tiempo, y eso es lo más básico, ¿vale? Y entonces después, si vamos al mundo de los datos, ¿vale? Es el que, bueno, por lo menos el que yo conozco, yo creo que va un poco parecido al mundo IT, por ahí. Y bueno, pues al final es igual que por hacer de marketing o puedes hacer otras cosas, pues es centrado en un proyecto de datos, en el cual, pues los proyectos relacionados pues, conllevan datos. Y obviamente, creo que aquí hay una diferencia. No conozco los demás project managers de otros sectores, o sea, no puedo decir nada de ahí, pero en mi caso sí que creo que es importante saber sobre cosas un poco más técnicas a nivel de datos, porque si no, creo que es muy difícil ser un buen project manager y hasta qué punto de verdad hacer de project manager y no solamente de secretario o ayudante. ¿Qué tipo de cosas hoy dirías que hacen falta saber para ser un buen project manager de data? ¿Tienes algunas tecnologías en la cabeza, 4 conceptos básicos? Bueno, yo primero creo que tienes que saber del entorno de datos, es decir, qué es, qué conlleva un dato, es que almacenamiento, transformación de datos, qué se puede hacer con los datos, para así también, al final, ofrecer el mayor valor al cliente. Y entender y poder tener esa conversación con él de, oye, ¿qué necesitas, qué no necesitas? Porque al final lo que hablas con él es lo que al final pasa al equipo. Y el equipo también tienes que entenderlo. Entonces tienes que entender como esa por lo menos, a lo mejor no hace falta que sepas, yo qué sé, picar un código de modelos en Python, pero sí que tienes que saber qué hace y por qué y cuánto puedes tardar. ¿Es más difícil, es menos difícil? ¿Qué necesitas saber del cliente para que sea útil o aporte valor o no? Como un poco, por lo menos, esa base genérica. Yo creo que tanto puede ser a nivel de datos, de, oye, cómo están tus datos en la empresa, gobierno de datos, almacenamiento, ETLs, tratamiento, qué beneficios tiene, como a nivel ya de pues, BIs, visualizaciones, informes, o Machine Learning, inteligencia artificial, etc. IA generativa, un montón de cosas. Entonces, por lo menos tienes que saber qué hace y qué aporta al valor, ¿no? ¿Y tú te formaste o trabajaste en datos para llegar a trabajar como Project Manager? O sea, ¿cómo fue el orden? ¿Empezaste a trabajar como Project Manager en Data y te fuiste formando? ¿Ya tenías experiencia o formación en Data y te metiste en el rubro de Project Manager? Porque me da mucha curiosidad cómo llegás a este tipo de rol, ¿no? Vale. O sea, yo soy un poco rara, bueno, no sé. O me considero un poco diferente porque no sabía muy bien qué hacer con mi vida y al final acabé estudiando la doble titulación de Matemáticas y AD. Pues porque al final, literal... Algo sencillito, ¿no? No sabía qué hacer con mi vida, no sabía matemática. No, pero en plan, en el sentido de verdad, en plan digo, me gusta las cosas de ciencias, pero no me veo trabajando en un laboratorio, no me voy dando clase.
Y claro, en ese momento, en mi momento cuando yo estuve estudiando, no pensaba yo en el mundo de los datos. ¿Sabes Claro. lo que quiero decir? Y después dije, pues un poco de AD, casi que un poco de empresa, porque me veo mejor en una empresa y no me veo en un laboratorio, pero también me gustan las ciencias. Dije, venga, por las dos. Entonces, cuando acabé, sí que hice más prácticas en mates y ahí es donde entré en una empresa tecnológica, de IT. Entonces ahí es donde me metieron en el departamento de innovación y ahí pues nada, hacer cosas. Ah, vale. Hacer cosas de data science, de blockchain, de diferentes temas. Y ahí es donde comencé pues, a formarme. También tengo un posgrado en data science, pero también yo creo que es un poco de hacer proyectos, probar cosas. Es que conozco muchos casos de personas que han trabajado en data y que luego se convierten en project manager, por eso te preguntaba. Sí. Pero no es necesariamente ese el orden, quiero decir. Alguien que quizás quiere ser project manager de proyecto de datos, quizás formándose es suficiente, por lo menos con lo que tú decías, Sí. ¿no? A ver, mi opinión es que, por lo menos, mi punto de vista, lo que he visto, es que para ser un buen project manager en el nivel de datos tienes que entender Ujú. qué se hace, qué valor aporta, porque yo he vivido como he tenido algún project manager que en el sentido no ha hecho nada por el equipo y de hecho a veces decía, no, pues voy a hacer una tarea que cuando hacías tú la tarea literal, él tardaba un día y tú tardabas 15 minutos. Y como hay mucha pillería también por el camino, creo que es importante como conocer el valor que aporta y a veces hasta que no te metes un poquito y no lo aplicas, teóricamente todo es muy fantástico. Cualquier proyecto, formación por ejemplo, de data science, te llegan un modelito con unos datos preciosos que te dan un Excel que dices, ay, ya tengo el dato, ay, no sé qué, y hoy ya sé qué tengo que hacer, ya me dicen qué tengo que hacer. Pero cuando llega el momento de la verdad, el cliente te dice, oye, pues no sé qué tengo que hacer. Y tú, ¿cómo que no? Entonces, si yo lo que he estudiado es que ya sé qué tengo que hacer. Ah, ¿el dato dónde está? Aquí, vale, ¿cómo me conecto? O sea, como que tienes que saber un poco de experiencias, creo que sí que es un poco importante. A lo mejor no hace falta hacer, yo qué sé, 10 años de experiencia, pero un poquito de tocar cosas, Claro. creo que sí, creo que es importante. Por lo menos, según mi punto de vista. Me comentabas antes, fuera de cámaras, que tú has hecho un curso de Scrum Master. Hemos dicho de dudosa oficialidad, ¿no? Sí. ¿Crees que vale la pena Los cursos. estos cursos general. de PMP, Scrum, A ver, mi Agile, experiencia... Lean, todas estas historias? ¿Crees Yo que te no- suman? Yo no he hecho, o sea, he hecho cosas más técnicas que de gestión, pero hasta que no te pones a la práctica, no sirve de nada. O por lo menos mi punto de vista. Sí que es verdad que está muy bien, yo qué sé, por ejemplo, tengo que hacer proyectos con Azure con IA, entonces cuando hice la formación de Azure de IA, ya sé dónde buscar las cosas cuando tengo que hacer el proyecto. Entonces tengo pues un sitio para buscar, pero lo mismo que es Google, como que es ChatGPT, como Internet que busca las cosas. Que cuando hasta que no lo utilizas, no te interesas y no buscas y no te peleas. Pero por lo menos mi experiencia es que la certificación pues es muy bonita, pero hasta que no te pones a ello, pues... Has destacado algo interesante, ¿no? Que es que lo que nos enseñan, todo es muy fácil, muy bonito, ¿no? Los pasos están como muy claros, te dan un Excel, tal. ¿Cuál es ese proyecto perfecto? ¿Cuál es ese proyecto en el que no hay ningún problema? ¿Cuáles son los pasos que habría que seguir? Desde el principio. Así es. Bueno, o sea, yo creo que al principio es en plan, tú como project manager te llega un proyecto. Ese proyecto puede estar más o menos definido. También tiene un precio, vamos a ponerle que tiene un precio y está más o menos definido. Tu punto es, vale, ahora tengo que pensar con este proyecto qué es, qué equipo tengo disponible, cuánto va a tardar, cuántas horas me va a durar y vamos a intentar entender un poco más el proyecto y aterrizarlo. ¿Vale? Entonces al final es definir un poco toda esa parte. El proyecto ideal, el proyecto está súper definido, queda claro que el equipo que tiene que hacer, qué hay que hacer, no hay cosas raras, dejas un poco de margen por si hay algún problema, hablas con el cliente, haces la toma de requerimientos, todo va genial, pues tienes unos plazos que vas siguiendo, o no, si es ideal vas siguiéndolo. Y más, todos los checks que vas haciendo, pues se van cumpliendo. Si hay algún problema con un cliente, nada, te llama, lo solucionas. Lo mismo, ¿el equipo tiene alguna cosa? Pues lo mismo. Y al final de todo esto, se han hecho todos los checks, se han hecho más o menos las horas programadas en su tiempo y con las personas que necesitamos. Y finalmente se le entrega el valor al cliente y
de verdad aporta valor y lo utiliza. Sería como así rápido, el ideal. Pero te veo escéptica. Bueno, porque piensa que eso es el ideal, ¿no? Al final, muchas veces pasa que te llega el proyecto y no está definido. Para empezar. Y también puede llegar que esté mal calculado el precio, ¿no? Totalmente. Que es uno de los grandes problemas, entiendo. Sí, puede estar mal calculado el precio, las horas, la estimación, o directamente que uno cuando comienza a hablar con el cliente no sabe, por ejemplo, imagínate, para un proyecto, vamos a llamarlo sencillito, ¿vale? Vamos a coger los datos del ERP que tienen y vamos a hacer un pequeño BI, yo qué sé, de artículos, porque sí, o comercial. Vale, pues primero para poder hacer eso, pues vamos a montar una pequeña base de datos, nos conectamos a los datos y hacemos el BI. Guay. ¿Cómo nos conectamos a los datos? ¿Cómo qué? ¿Cómo nos conectamos a los datos? Y entonces ahí entra el melón, vale, vamos a hablar con el proveedor, vamos a hablar con no sé quién, ¿se puede o no se puede? Ay, que no se puede, ay, que te hace pagar por entrar a los datos, o nadie sabe cómo entrar porque, o sea... A mí lo que me genera dudas ahí es eso, ¿cómo estimás aproximado todos esos melones que vas a tener? Al final, a mí me ayuda mucho conocer al equipo. O sea, ¿al equipo de ellos o al tuyo? A los dos. Especialmente más al mío que al suyo. Porque el suyo, cuando hablas con las personas, de los clientes, el cliente muchas veces no tiene ni idea. Por eso. Entonces, pues al final pues ya vas con la incertidumbre, bueno, pues dime lo que puedas, dime cuál es tu ERP, dime cuál es no sé qué, y sacas algo de información. Pero al que sí que tienes que saber más o menos estimar es a tu equipo. Entonces, para ello también necesitas entender de qué va la tarea, la complejidad que tiene, conocer a tu equipo. O sea, yo creo que una cosa muy difícil es, oye, entras a un equipo nuevo como Project Manager, ¿cómo estimar las horas de la gente si no sabes cómo funcionan? Claro. Y cositas así. Pero entiendo que tienen una bolsa o, por ejemplo, no sé, lo que dijiste, ¿no? Me tengo que conectar a una fuente de datos, un RP, luego hacer un BI. Suena fácil, pero no sabes si la conexión va a ser fácil, cómo van a estar esos datos, si vas a tener entonces, ¿qué bolsa estimás para, bueno, toda esa fase de investigación? ¿Cómo hacen? O sea, antes de presupuestar, vos lo que haces es investigo a ver cómo están los datasets, cómo está todo esto para luego presupuestar, se mete la bolsa de horas de investigación de a ver cómo están las cosas en el presupuesto, ¿cómo es eso? O sea, lo ideal sería ver los datos antes de hacer el presupuesto, pero eso es un ideal. Al final, a la hora de la verdad, tú cuando estás cerrando un proyecto, vas a decir, no, espérate, claro, que voy a hablar con tu persona proveedor, voy a acceder a tus cuánto... datos y a lo mejor tardo un mes o no, o más o menos, y voy a analizarlos, que a lo mejor si hay documentación o no hay documentación, y después te digo cuánto vale el presupuesto. No, y que te cobro por esa investigación. Y te Nadie dice, te va a no, no. Entonces, claro, pues tanteas un poco el terreno, vas un poco a la experiencia, estimas de manera genérica, y dices, bueno, parece que el BI va a ser, mira, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Es un cliente que tiene 2 tipos de venta y tiene como, quiere hacer muchas cosas de información. Es un BI muy genérico, quiere hacer todos los departamentos de informes, ¿vale? Compara eso pues con un BI pues, que quiere hacer algo, solo facturación, sencillito, vamos a ver las cosas. Bueno, pues ahí ya vas viendo un poco de, vale, más cantidad de datos, menos cantidad de datos. La conexión, bueno, es una fantasía que, pues, si conoces al RP y ya has utilizado, ya estás conectado antes, claro, ya pues es más fácil. puedes saberlo un poco. Claro. Y aún así, a veces, el RP que te conecta lo está llevando otro proveedor, que a lo mejor el otro proveedor, bueno, que es un poco más complicado. Pero yo creo que al final es intentando estimar la dificultad que puede tener y conociendo un poco a tu equipo. ¿Dirías que esa es la parte más complicada, esa parte inicial? La de estimar horas y tareas. Bueno, has comentado que... es que me ha hecho mucha gracia cuando has puesto el ejemplo de en un curso, aquí está el Excel, aquí tienen los datos, ¿no? Y estás diciendo ahora que parece bastante más complicado de lo que nos pueden intentar explicar en un curso. ¿Dirías que esa es la parte más difícil de un proyecto de datos? La de Conseguir ese Excel fantástico. No. No, o sea, ¿para quién? ¿Para el proyecto o para Project Manager? Para el proyecto. Para el proyecto, yo creo que la parte más difícil es el nivel de los datos. Depende si la empresa es más madura o no. Es que la empresa confíe en el dato que se está poniendo. ¿Eso es lo más difícil? Yo creo que sí. Porque al final acceder al dato pues puedes tardar más o menos. Y hacer, pues, pedir ayuda, conocimiento, porque al final en el mundo tecnológico, creo que ya sabéis que hay muchas cosas y cada día va cambiando y es imposible que una persona sepa todo.
De, bueno, pues pides ayuda, tarda más o menos, pero lo consigues. Pero que al final, que una empresa que ahora diga, vale, ya no miro esto, voy a mirar este Claro, dato, y desconfío. de verdad que diga, oye, confío en esto, lo utilizo, yo creo que eso es más difícil. Porque ahí sí que no hay eso ya es un cambio de cultura empresarial, eso ya es un trabajo diferente. Pues estamos hablando de empresas que a priori han comprado sus servicios, ¿no? O sea, Sí. dices que hay empresas que compran un servicio de un business intelligence sobre facturación para medir indicadores, etcétera. El proyecto con todas sus complejidades acaba, reciben este informe y no lo utilizan. Ujú. ¿Esto ocurre? Sí. Pero, o sea, me ha pasado tanto en empresas grandes como pequeñas. Al final, yo creo que lo más difícil del proyecto de datos es que ese proyecto tenga el valor que la empresa quiere, Ujú. pero no solo que tenga el valor, sino que lo vea. Que vea que tiene ese valor. Porque a veces... A ver, también es verdad que depende de la madurez de la empresa que tenga. Claro, Si la empresa ya está muy madura a nivel de datos, confía en el dato y dice, claro. esto ya sé que está bien, a lo mejor ahí ya no es tanto el problema. Pero es que a lo mejor tampoco tendrá el acceso al dato, porque ya entonces ya tiene el acceso al dato por otros lados. Pero creo que ahora mismo es uno de los problemas que existen. Perdón. No pasa nada. No iba a preguntar eso, que creo que es lo mismo. ¿Qué herramientas usas, por ejemplo, en tu día a día como project manager, por ejemplo, para alguien que le da curiosidad saber, no sé, cómo te gestionas tu trabajo? Entiendo que alguna herramienta tipo software para gestionar proyectos, que ahora me dirás, y luego si hay otras que uses. Vale. O sea, obviamente, en mi día a día, al final hay muchos proyectos, muchas personas, muchas tareas, y eso mi cabeza pues se acuerda, pero no mucho. O sea, tiene lapsus. Entonces está muy bien pues cualquier herramienta de gestión de proyectos donde puedas plasmar todo ese trabajo. Y además que no solamente que sea para mí, sino para el equipo. Que el equipo pueda ver, oye, hoy qué tengo que hacer, esta semana qué tengo que hacer. Claro. ¿No? Entonces, ahora estamos probando, o sea, estoy probando Zoho, también ClickUp, también he probado el de Teams, de tareitas del Teams, el de Task Management, Asana, Jira, de todo un poco. Cada cual es un mundo. Pero yo creo que al final cualquier cosa no muy compleja que puedas ver y poner todos sus proyectos, sus estados, sus personas, su tiempo y poder también no solamente ver el proyecto en curso, sino la planificación del proyecto para el futuro saber, ostras, es que de aquí 2 meses tengo no sé cuántos proyectos en cola que no me puede poner otro proyecto Claro. de aquí. O sea, esa manera también es un poco, o sea, no solamente planificar lo que tienes en curso, sino poder planificar lo que se viene. Y después, aparte de esto, yo creo que también es importante la cohesión de equipo. ¿La qué, perdón? La cohesión de equipo. Ah. O sea, por lo menos para mí un buen project manager es el pegamento entre todos. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí o sea, por un lado tienes que tener un espacio donde poder dibujar, pintar con el cliente. Ujú. ¿Vale? Puede ser obviamente presencial, vas a sus oficinas, tienes una mesa, pintamos, dibujamos, hacemos brainstorming, toma requerimientos, bla, 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 como también con el equipo. Tener un espacio también de pintar, dibujar y tal, pero también creo que ahí está el tema de cómo está el equipo, retrospectivas, ver cómo estamos, en plan, como tener ese espacio donde poder hacer esas cosas. Y obviamente ahora en el mundo online pues hay varias herramientas, por ejemplo, Mural, Metro Retro, que hay algunas que se pueden utilizar para esto. O sea que tú estás ahí gestionando muchísimo, por lo que veo, al cliente y al equipo. Sí. Y organizando todas las tareas. Y O los sea, tiempos y los presupuestos. O sea, al final, piensa que al final yo creo que el Project Manager es como el enlace y el puente Claro. entre, oye, el cliente quiere esto, vale, vamos a tomar requerimiento, vamos a entender que el cliente esté contento, que se hagan las cosas que se hagan. Vale, lo que está diciendo, vamos a decir, gestionar expectativas para el cliente también, porque claro, esto podemos, no podemos. Ahí tienes que ser tú un poco de listo, de decir, oye, lo que me está diciendo tiene sentido, no tiene sentido. Claro. Y después, oye, todo esto que hemos hecho, vamos a ponerlo en el equipo. El equipo también me tiene que decir, oye, estás haciendo estás mal, o no, o sea, tienes que saber escuchar, empatía, o también decir, oye, no es verdad, esto lo puedes hacer en tal, ¿por qué no lo puedes? O, ¿está poniendo este error? Vale, lo entiendo. Vamos a volver a decir al cliente, oye, tenemos que retrasar una semana, pues porque ha surgido esto, he tenido que explicárselo, he tenido que comprender. O sea, tienes como que cohesionar todo y al Claro. final
Yo creo que una parte muy importante es resolver problemas. Sí, te iba a decir que es una persona que tiene que ser muy resolutiva, Muy resolutiva. muchas habilidades blandas. O sea, yo creo que tienes que tener muy buena comunicación y saber resolver problemas. Da igual que lo resuelvas tú o que pidas ayuda para resolverlos. Pero también para que te digan que hay un problema tienes que tener Sí, pero confianza también con creo el que equipo. la persona tiene que tener esa capacidad de poder resolver cosas en el momento, porque Sí. te salen muchas cosas, tipo esa capacidad de improvisar, yo creo que Sí. tiene que tenerla un project manager. O dar ideas para solucionar cosas. En Sí. plan, vale, ha pasado esto, vale, venga, a lo mejor yo no soy la experta en esto. Pero bueno, vamos a llamar a tal, vamos a ver, prueba Claro, esto, prueba pero aquello, por prueba eso, aquello. eso es resolver también. Decirle al cliente o a la persona, mira, yo no sé hacer esto, pero te voy a dar una solución, que es voy a hablar con este. Pero esas salidas rápidas, Sí. innovadoras, creativas o capacidad de improvisar, yo creo que lo tiene que tener un project para ser bueno, ¿no? Pero yo creo que hay un paso antes a eso. O sea, al final, para que tú te enteres de que ha habido un problema, tiene que haber confianza y la gente te lo tiene que decir. Claro. Entonces puede ser que tu equipo vaya así y no te diga nada. Y de golpe peta algo. Y tú dices, pero ¿cómo que no me enteraba antes? ¿Qué ha Claro. pasado? No sé qué, no estabais viendo que está... Entonces ahí creo que también tienes que como crear esa confianza de, oye, no solo confianza, sino espacios donde, oye, ¿esto cómo está? Oye, está tardando más de lo que pensaba, ¿qué está pasando? No sé qué, oye, explícamelo. Vamos a buscar una solución antes de que explote. Y lo mismo con el cliente. Puede ser que el cliente diga, ostras, yo qué sé, imagínate, tienes toma de requerimientos. Y yo que sé, que agendas cada semana uno, no sé qué, y de golpe te dice, no, es que toda la semana, todo el mes que viene me voy de vacaciones. Todo el proyecto se va. Entonces dices, no, pues, oye, tienes que hacer, o sea, en plan, oye, tienes que decir esto, en plan, enterarte de las cosas antes, si pasa algo, no pasa, hay algún cambio importante en la empresa. O sea, yo creo que tienes como que generar esa confianza. Has hablado varias veces de toma de requerimientos, ¿no? Lo has mencionado, pero habrá mucha gente que no lo ha hecho nunca, no sabe ni lo que es. ¿A qué te refieres con toma de requerimientos? ¿Qué es esa tarea dentro de la vida de un project manager? O sea, pensar que al final viene un proyecto definido en un párrafo, ¿vale? Más o menos. Con un precio y con una duración estimada, ¿vale? Pero eso, si tú este párrafo se lo pasas al técnico, te va a decir, vamos a ver, ¿esto qué es? Y a lo mejor te hace algo, pero el cliente estará de acuerdo con lo que te está haciendo. O sea, ha pasado... Entonces, al final, creo que está el tema de, oye, tenemos esta idea, hablas con el cliente, hablas también con el equipo, dices, mira, a ver, va a surgir esto. ¿Cómo lo veis? En plan, ¿qué tal? Tenemos esta idea. Te puede ayudar también el equipo a decir, oye, ¿qué preguntas crees que pueden ser convenientes a nivel técnico que la necesitas? Y tú, vale, tienes todo ahí apuntadito y dices, vale, vas al cliente y le dices, vamos a ver. Entiendes un poco su proceso. O sea, yo creo que lo primero que tienes que hacer no es en plan preguntarle, oye, ¿qué quieres? Porque literal, si le preguntas qué quieres, me decir, Un rascacielos. Quiero En plan- llegar a la luna. Todo. Y a veces los clientes ni siquiera saben lo que quieren. Entonces yo creo que la toma de requerimiento, que ahora nos dirás más en profundidad, además de saber hacer preguntas, que eso es clave, creo que es lo más importante, porque a mí alumnos me preguntan como, bueno, pero ¿qué se preguntan toma de requerimientos? O que les interesa la parte de consultoría, freelance y tal. Es hacerle un poco también de psicólogo al cliente, porque a veces te dicen que necesitan una cosa que no necesitan. Totalmente. Necesitan otra cosa. Entonces, ¿cómo haces? O sea, ¿qué preguntas les haces? ¿Cómo sabes qué preguntas hacer? Y cómo haces con tus conocimientos para entender qué es lo que realmente necesitan. O sea, yo creo que lo primordial no es, oye, lo que estás puesto en el proyecto, sino lo primordial es, oye, ¿qué hace tu empresa? Claro. ¿Cómo estás? ¿Quiénes sos? En plan, vale, vamos a intentar investigar el proyecto el proceso de venta. Explícame el proceso de ventas, qué tienes, qué no tienes, qué te influye. Vale, tu idea también es un poco de transformación digital. Ok, ¿qué te gustaría ver? O sea, cuando ya entiendes, yo creo que cuando tú ya entiendes un poco cómo va la empresa, ella te comienza a decir, mira, aquí tenemos un problema, mira, aquí no sé qué, ya te vas teniendo claro qué problemas tienen, ya como entiendes la empresa, te dices, vale, yo cuando entiendo un poco la empresa, los problemas que tienen, etc., y un poco la idea por dónde quieren ir, digo, vale, genial, vamos a pensar qué es lo que te gustaría ver al final. ¿No? En plan, como de alguna manera de pasar de entender cosas, vamos a ver lo del final. Eso está bueno, porque es como que estás definiendo el éxito para él, o cómo Sí. se vería para él un proyecto exitoso, digamos. Sí, entonces de alguna manera a veces yo misma lo pienso antes de tener esa reunión de vamos a pensar en el final, con todo lo que me ha dicho, oye, yo creo que te puede tirar algo así, no sé qué, no sé cuántos, y después con ellos, vale, todo lo que hemos hablado, esto ir repasándolo, ver, bueno, por ejemplo, ¿quieres hacer un BI? Vamos a hacer un borrador de un BI. Vale,
Mira, aquí he pensado, podemos poner unos KPIs generales de ver las ventas, cómo evolucionan a lo largo de los años. ¿Te es útil? ¿No te es útil? ¿Lo utilizarías? Vale, ¿y esto? Ay, entonces ahí comienzan a salir ideas. Ay, pues ponme esto. Ay, pues ponme aquello. Ay, pues ponme aquello. De golpe dices, vamos a ver, ¿por qué tengo tantas cosas? Y también está el tema de... Porque muchas veces hay clientes que no te dicen nada o clientes que te piden de todo. Claro, definir el alcance, ¿no? ¿Cómo haces para jugar Sí. con eso? Como hasta aquí llego o hasta aquí te entra el presupuesto, ¿no? Que es un Bueno, poco... y no solo el presupuesto, porque si tú al final haces un viaje con un montón Sí, de que sea cosas, funcional, que lo usen. le voy a decir, pero tú todavía vas a ver esto. O sea, ¿lo vas a utilizar? En plan, ¿quién va a utilizar esto? También venimos de esa cultura, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos de los informes que se hacían hace 10, 8, 7 años que vienen con un 100 métricas, ¿no? 100 métricas y 4 tablas y 90 colores. ¿Se está huyendo un poco de eso? Sí, o sea, yo creo que al final, bueno, por lo menos a mí el ruido visual me molesta. Y yo creo que cuando tienes mucha información, o sea, ahora mismo tenemos mucha información en todos lados. Claro. Cuando tienes tanta información, ¿qué vas a mirar? Al final lo que haces, lo que se ha visto, o por lo menos lo que hemos visto, es que miran una cosa concreta de una imagen o de una dashboard concreto. ¿Pero por qué? Porque es que tú no tienes tiempo. O sea, yo que ahora mismo, por ejemplo, hacer un BI es para ayudarte, no para reducir el tiempo, para poder acceder al dato rápido, para tener conclusiones, tomar acciones respecto a esto. Pero si tú al final tardas un montón en encontrar lo que quieres buscar y ves tantas cosas que no te enteras, pues dices, adiós, o sea, vamos cada vez más rápido, vamos en plan, oye, no lo tengo, fuera, ya lo busco yo, que voy más rápido. Y digo, vale, entonces ya hemos hecho mal todo el trabajo. Si está pasando eso, ya está todo mal. Esa toma de requisitos que comentabas antes es el ejercicio de pasar de esa inconcreción inicial a una tarea, un entregable muy concreto. Sí. ¿Dirías que es la parte más difícil? De proyecto o de qué, del proyecto. Sí. No creo que sea lo más difícil. Después, o sea, creo que hay una parte, yo creo que la parte más difícil es lo que te he comentado antes, que es al final Que lo usen, que lo confíen. usen, que entiendan el valor, que... Vale, porque al final está muy bonito. Siempre cuando hablas, queda bien, todo al final, vale, está genial, vamos a hacer esto. En mi cabeza está muy relacionado, ¿no? Está Hacer relacionado, una toma de requisitos. pero la mente no está igual. O sea, no es lo mismo hablar que usar. No es lo mismo hablar y después ver que mi facturación que pone en el BI, uy, no me cuadra esto. Ya está todo mal. Se rompe. Ya no quiero, no confío. Vale, no, venga, vamos a mirar, no sé qué. Y no solo eso, es que, vale, hemos puesto que vamos a ver este dato, vamos a analizar dónde están los datos, no está en ningún lado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No lo inventamos? Tampoco. Venga, pues vamos a intentar, ¿sabes? Como que de lo idílico a lo real hay un paso. Y ahí es donde está el choque. Y yo creo que eso es un tema que yo creo que es más difícil todavía. Porque al final lo idílico es charlar, es visualizar qué queremos, intentar aterrizarlo, pero se queda ahí. Después ya la toma de realidad es cuando ya viene en plan, venga. Has comentado también, y además lo has dicho como muy convencida, has hablado de la importancia del equipo. Y como el Project Manager has hablado de pegamento, ¿no? ¿Cómo crees que mejora el trabajo en equipo tener un Project Manager? ¿Se podría trabajar sin Project Manager? A ver, obviamente, poder se puede. Hay muchos equipos seguro que tu Project Manager, pues como he dicho antes, me ha pasado que no hace gran cosa, ¿no? Que a lo mejor estorba más que ayuda. Eso se puede, todo se puede en esta vida. Pero la idea del Project Manager es que ayude. Que el equipo no tenga que pensar en todos los proyectos que tiene que hacer, en las tareas que tiene que hacer y cuándo. Sino que directamente, que si tiene un problema, que lo sepa solucionar. No que se quede en plan, ay, que no puedo hacer esto y ahora que me quedo aquí haciendo horas y horas y horas y horas. Tampoco es eso, ¿no? Entonces, creo que al final la idea, primero, mi idea idílica de Project Manager es ayudar al equipo a que sea lo más eficiente posible, que esté lo más contento posible y que si tiene algún problema, solucionarlo lo más rápido posible. Y que pueda hacer su trabajo sin tener que pensar en gestión. Literal, gestión. Ahí habrá un trabajo complicado de gestionar las prioridades, ¿no? Has hablado de que, me imagino que un proyecto de los que estás comentando puede tener centenares de tareas, a veces miles incluso.
y dices que hay que quitar esa parte de gestión, ¿tienes algún mecanismo, alguna forma estructurada de definir esas prioridades? O sea, yo creo que primero tenemos que priorizar proyectos, porque en un momento, o sea, en un mundo idílico a lo mejor solo tienes un proyecto, pero en la vida real tienes varios proyectos. Por lo tanto, hay que saber priorizar proyectos, primero. No todos los proyectos a lo mejor tienen el mismo impacto a la empresa, o no todos los proyectos, a lo mejor hay un proyecto que tiene que salir sí o sí. Otro que vamos bien y podemos a lo mejor retrasar otro. Otro que vamos tan retrasados que como tardemos tanto, yo qué sé, nos morimos. Otro que el cliente no sé qué. O sea, primero es priorizar esos proyectos entendiendo las casuísticas del ecosistema donde están. Y después lo mismo, pues en tareas. Cuando tú ya vas cada vez a subniveles, pues para mí las tareas, o sea, tú tienes el proyecto, después tienes como fases o entregables de este proyecto y después tienes las tareas. Entonces, en función de estas cosas, vas jugando. Vale, pues y también intentar priorizar que el equipo no haga un día 3 proyectos o 4 proyectos diferentes. O sea, como intentar que prioricen bloques, ¿no? Que a lo mejor, pues ojalá una semana de un proyecto entero, pero a veces no se puede y a lo mejor, pues un día que intente como separar estos bloques y que tenga como largas tareas o varias tareas del mismo proyecto. ¿Por qué ojalá un proyecto de una semana? Porque al final, sobre todo, yo ya sé que el project manager está en muchos proyectos y es parte de lo que toca y es lo que hay. Y yo creo que es una parte importante que tiene que saber un project manager. Tener muchas cosas diferentes, variopintas, en el mismo día. Pero yo creo que el equipo, sobre todo la parte técnica, es mucho más eficiente si tiene que pensar solo en un proyecto, en un cliente, en una base de datos, en un informe, en un modelo, porque al final, si tú solo estás, ahora, miro una hora la base de datos de tal, después miro una hora el modelo que estoy haciendo, después miro, o sea, No. tu productividad, yo no sé si lo habéis hecho, pero es un caos. Es que yo ahí quería acotar algo que justo lo estaba pensando el otro día, por siempre comparo las tareas de un administrativo contable, porque yo estudié contabilidad y trabajaba en contabilidad, y luego lo comparo con trabajar en datos y tecnología. Y claro, no tiene nada que ver las micro tareas que haces en contabilidad, administración, que yo las hacía escuchando un podcast y era todo tiki tiki, hago esta tarea, la termino en una hora, a trabajar en tecnología, que yo requería siempre unos 20 minutos de entrar en ese estado que dicen de flow o de foco, para, ok, contexto, datos acá, y ponerme a trabajar. Yo ya sabía que perdía 20 o 30 minutos en entrar en el proyecto, en qué estábamos, después en solucionar errores, después. Entonces, para mí es un trabajo que en tecnología que ya es diferente. O sea, una persona que trabaja en tecnología no puede estar haciendo multitasking y cambiando porque nunca entras en ese estado como que yo llamo de flow, de concentración para solucionar problemas y ser creativo. Entonces, yo creo que va por ahí también, que Totalmente. este tipo de perfil necesita ese foco en el proyecto para ser productivos, como decís, porque si están cambiando no van a poder sacar nada. Y yo creo que eso es lo que intenta también ayudar el project manager al equipo. De hecho, muchas veces lo que hago yo es que muchas veces pues también el equipo tiene que hacer preguntas más técnicas yo qué sé, hay que hacer recordatorio, preguntas técnicas a los clientes. Pues en el momento donde hacemos la reunión de gestión, hacemos todas las preguntas técnicas, todos los correos, todas las cosas, para que después, oye, todo lo gestión, antes si sale algo, pues tendrá que hacerlo la persona encargada del equipo, pero si no, que después ya te ponga a trabajar. Claro. Y que intentar que se ponga a trabajar de un tema. Es que yo lo he vivido y saltar de cada tema, si ya me cuesta a mí. A veces, pues si ya te pones a ponerte ahí, pues es que es ¿Y no cómo es dirías suficiente. que es? O sea, no, yo sé que es difícil un día típico porque va más por zafras o por temporadas, como bueno, este mes quizás me paso Es lo... una zafra. Bueno, como por momentos, quiero decir, zafra es como por momentos, lo decimos en Uruguay, En no mi sé si se vida. dice así. Pero bueno, es como por momentos, que no entiendo que es todos los días tu rutina es igual, pero me daba curiosidad mientras lo estabas contando, cuando decías, no, porque primero miro los proyectos, después los entregables, después las tal. O sea, ¿cómo sería un día típico? Vos entrás a tu software, ves, ok, cuáles son los proyectos de hoy, después, o sea, lo tenés muy como estructurado de, bueno, ahora los lunes me reúno con el equipo a ver en qué están, les organizo las tareas a ellos, veo si están atrasados. ¿Cómo va eso? ¿Cómo es O sea, un día típico de yo tengo organización? unas reuniones establecidas Ujú. siempre. Bien. O sea, se intenta siempre, o sea, por ejemplo, ahora con el equipo hemos definido quizá el tema de hacer dailies cada día, pero por ahora mismo Bien. no, o sea, eso funciona muchas veces cuando tienen muchas personas de equipo y de un solo proyecto. Pero bueno, o sea, hay como diferentes tipos. He probado varias cosas, pero ahora mismo, por ejemplo, teniendo equipo pequeño y muchos proyectos a la vez, lo que hacemos en plan, lunes,
repaso de toda la semana, las tareas que hay que hacer, no hay que hacer esta semana. Bien. Ordenarlas y que el equipo venga a la aplicación, donde sea el software, y vea, esta semana tengo que hacer ta, con las prioridades y todo. Y que eso más o menos cumple las horas establecidas que tiene que durar la semana laboral. Después, yo antes de eso, pues tengo que revisar todas las cosas, si tiene sentido, prioridades, etc., para ir más eficiente en la reunión. Claro. Y después, en plan, eso es como el momento de ahora, ¿no? De esta semana. Pero tienes que comenzar a pensar, semana que viene, la otra, de aquí 2 meses, entra un proyecto, ¿no? En plan, como tener esa visión y ese espacio de cómo está todo más genérico. Claro. ¿Por qué has puesto esto y no lo otro, no? Después también tenemos esas reuniones. Después, normalmente el miércoles hacemos como un check para ver qué se ha hecho, si hay algunas cosas que hay que cambiar, prioridades hay que cambiarlas, ha pasado algo. Claro, como que no lo ha pasado cortás a mitad nada. de semana, cosa de que si pasa algo tenés tiempo de ajustar para llegar al viernes. Y también, no solamente si pasa algo, sino que también es un espacio de, oye, ¿has tenido algún problema? Mira, es que este no me contesta. Digo, vale, pues, oye, déjame que me vamos a mirar no sé qué. Oye, vamos a enviarle a no sé cuántos. Como, vale, no pasa nada. Si no te contesta, quítate esta tarea, ponemos esta tarea la semana que viene. Oh, no, es urgente, hay que hacer algo. Como, vale, ¿qué pasa? ¿Estamos yendo bien? ¿No? ¿Mal? ¿Qué hacemos? Solucionamos cosas. Y después el viernes revisamos qué se ha hecho toda la semana, qué se ha podido hacer, qué no se ha podido hacer, por qué, hay algo que se ha bloqueado, y ya comenzamos un poco a pensar cómo va a ser la semana siguiente. ¿Y tú tienes horas asignadas de esa semana para, porque por un lado lo que dijiste, la visión de la semana que estoy actualmente, con esas reuniones, y luego tú te marcas tiempo semanalmente para esa vista águila de, ok, Claro. todos los proyectos en los que estoy... Eso es un problema, porque yo ahora mismo estoy muy enfocada en gestionar al equipo, Claro, ¿vale? Entonces, claro, las reuniones del equipo las tengo muy asignadas y las respeto mucho. Ahora, mis huecos, vamos a llamarlos, Claro. que me guardo para mí sola, para organizar esto, siempre pasan cosas Claro. que si Y lo ahora vas- tienes que ir al cliente, que si te llama, no sé qué, si ha pasado no sé cuántos, que dices, vale, tengo que hacer este documento, vale, pues te lo hago más. Entonces, eso a veces sí que se va moviendo un poquillo. Intentas buscar huecos delante, no hay. Intento guardarme como algunos bloques para poder dedicarlos, pero es verdad que no tomo la prioridad que a lo mejor se debería, se podría hacer mejor. Eso. Hay un proyecto que sé que estás trabajando, que es una pasada, que básicamente lo que estás intentando ver es cómo de ocupado están todas las personas de tu equipo durante los siguientes meses. ¿Nos puedes contar de qué va este proyecto que estás intentando conseguir? Bueno, al final el objetivo es poder planificar todos los proyectos. Imagínate, tú tienes, te llegan varios proyectos. Estos proyectos tienen que estar hechos en un plazo de 6 meses, ¿vale? Tienes el equipo, más o menos, que tienes, ¿vale? Es decir, bueno, voy a intentar estimar y a ver cómo los coloco, ¿vale? Porque sí, puedes ir haciendo, pues venga, entra proyecto, comienzo. O no, hasta que no acabe un proyecto no empiezo. Pero es que entonces a lo mejor ya sabes que es que no vas a poder hacerlos todos. Entonces, vamos a hacer esa estimación de ver qué tenemos. Entonces, ahí lo que intento mirar es, oye, ¿cuántas horas necesitaría de un Project Manager? ¿Cuántas necesitaría de un Data Science o de un Data Analytics? Intentar estimar a grandes rasgos esas horas, 70 horas, 30 horas. ¿Cuánto tiempo puede durar? Venga, pues 3 meses. Ir como colocando y viendo el equipo que tengo, si me cubre o no, o si estoy explotando a las personas, ¿no? Porque al final, en plan, que después dices, no, es que no es el proyecto. Normal, si es que estás haciendo 50 horas semanales, eso no puede ser, ¿no? Pues intentar como decir, vamos a colocar las cosas, o en plan, oye, literal, es que con el equipo que tenemos no podemos hacer las cosas. Necesitamos o buscar ayuda afuera o que venga otra persona, porque si no, si quieres acabar esto en 6 meses, no podemos hacer tantos proyectos. Un poco es así la idea, es tener esa visión más genérica, porque hasta que no empieza un proyecto a veces no sabes para dónde van los tiros de las horas, como he dicho al principio, y tampoco sabes si va a empezar el lunes 17 o yo qué sé, o de aquí 2 semanas después. Pero tener esa visión de por dónde van los tiros las cosas para poder así, sobre todo, prevenir posibles caos. ¿Y hay una duración más o menos para proyectos de datos que tú has hecho más común? O sea, digamos... Pues yo a veces le digo a los alumnos como, no, mira, los proyectos de datos si es algo sencillo pueden ser 2 meses, pero si es algo complejo puede ser 1 año. Como que no hay o vos sí que encontrás un estándar, decir, bueno, sí, en mi caso que hacemos este tipo de proyecto más o menos suele durar entre 4 y 8 meses.
¿Cuál dirías que es como la media que te duran los proyectos de data según los tipos de proyectos que hacen, ¿no? Yo creo que de media son 6 meses. Y más que nada, ¿por qué? Porque desde que empiezas, accedes al dato, que debo acceder al dato... Que él empieza si accedes al dato, ahí qué franja hay, más o menos. Claro, porque lo que estamos viendo es que acceder al dato tardas mucho. Claro. Mucho es que se puede aplazar bastantes meses, o sea, incluso un mes o menos, o se necesita hacer una infraestructura para poder acceder al dato. Entonces, ya intentamos como hacerlo a la vez para que no haya problemas. Entre que eso, obviamente no es lo mismo tener solo un proyecto que tener varios a la vez. Claro. También depende de la disponibilidad del cliente. Si yo hago la toma de requerimientos y me reúno todos los días en la semana, o si me reúno una semana sí, una no, otra sí, otra no. Después de todo esto y acceder al dato, está documentado la base de datos. No está. Nadie no está, porque normalmente no está. No está documentada. Venga, vamos a descubrir todas las tablas que hay, de todas las columnas, que es cada cosa. Haces la base de datos, conectas todo. Y finalmente, ya comienzas a hacer ese BI. Ahora, después del BI, vete a hacer el refine. Y el refine o otro... ¿A qué te refieres con refine? Nosotros al final, cuando entregas este BI, no tiene por qué estar finiquitado, por así decirlo. O sea, más o menos hecho de la mejor manera posible con las herramientas que se han tenido. Pero imagínate que pones facturación y te pone 10 millones. Vas al cliente y te dice, no son 10 millones, son 20.000 millones. Tú, mira. Una gran Es desviación. que los proyectos de datos no es que yo siempre se lo digo a los alumnos, no es que lo entregás y chao, me voy hasta mi casa. O sea, hay una parte de errores y bugs, que siempre pueden pasar errores, entonces tenés que tener horas disponibles, entiendo, para cualquier error técnico, y luego mejoras o desarrollos nuevos, o como vos decís, cosas que están mal de lo que entregaste Sí. también. O sea, yo creo que es como validar que todo el dato está bien, que es útil y que lo sepan utilizar. Y ahí eso también se te puede, depende de la disponibilidad del cliente, se puede alargar, pues también. Y en promedio estimas que esos son unos 6 meses de trabajo. Yo creo que desde que se empieza, hasta que cierras el cierre oficial, creo que más o menos sí. Pero también porque creo que el cliente también no suele tener la disponibilidad de, tenemos una semana, nos ponemos una semana todos los días, pim, pam, Claro. pim, pam. Tiene muchas cosas que hacer. Tiene otras cosas. Bueno, pues una semana. Después la semana que viene. La semana que viene estoy fuera, yo tampoco, no cuadramos. Siguiente. Y el tiempo pasa súper rápido. El tiempo pasa muy rápido. Y después de tenerlo todo, ostras, vamos a revisarlo todo otra vez, volvemos otra vez con el... Eso imaginándonos que nosotros tenemos el tiempo del mundo y no tenemos proyectos entre medio que no tengamos, o sea, que podamos hacer pues el desarrollo cuando tengamos toda la información del cliente, que tenemos todo eso. Entonces yo creo que sí, más o menos... Obviamente puede ser que un proyecto te dure 2 meses, también. O un mes, es que depende. Pero yo creo que un mes me parece muy poquito. A ver, depende de lo que sea, ¿no? Pero... Sí, un mes sería muy poco. Y que te han durado más de 6 meses también, un año y pico, puede ser también. Poder, claro. O sea, al final, ya te digo, o sea, depende mucho de... Pues lo que te digo, del cliente, la disponibilidad del cliente, obtención de datos, está más o menos documentado, no está documentado, qué queremos hacer. Si ya tú de primeras te han dado, tienes todo súper cuadradito, la base de datos, la obtención es un momento, el cliente tiene súper bien de tiempo, haces todo el tema del cliente es una semana. Haces a los datos en un plus, está todo documentado, está todo genial, haces la base de datos estupenda porque tienes todo documentado, te validan que está todo correcto. Puedes comprobarlo de que la facturación es la misma que ven ellos. Haces el BI y de hecho es lo que quieren el cliente que hayamos definido. No quiere cambiar nada. Haces el refine. Ya saben de Power BI o lo que sea, o Tableau o lo que sea. Y de golpe está todo genial. Oye, estupendo. Pero eso Claro, no no suele pasa. ¿Ha pasar. pasado alguna vez eso? No. ¿Y qué es lo que más te atasca de los proyectos? Me dijiste que las conexiones o la calidad del dato, pero ¿es eso? O sea, ¿cuál dirías que es como donde más problemas siempre tenés en los proyectos de datos? Estaba pensando, un problema recurrente es la disponibilidad del cliente. Ah, sí. Pero porque al final, o sea, no es que sea un problema o que el cliente no tenga disponibilidad o no quiera hablar contigo, sino es que, como muchas veces el dato no está documentado, muchas preguntas no las puedes solucionar, aunque ya van a tomar, aunque el project manager haga una toma de requerimientos estupenda, ¿no? Porque al final, entonces,
Si tú tienes una disponibilidad para tomar requerimientos, tienes una disponibilidad para que cuando estás haciendo la base de datos cuadran todas las cosas, tienes buena disponibilidad para todo va mucho más Claro. va fluido todo. También toma disponibilidad para que el proveedor te arregle, o sea, de hecho, me acuerdo de un proyecto que llevamos tiempo hablando para conseguir una cosa y es que son correos que Claro. no se acaban nunca, ¿sabes? En plan, es como... Entonces estamos, bueno, pues a la espera. Es que creo que encima que a veces los clientes no lo priorizan o lo hacen, pero después no lo priorizan y no tienen los datos bien, entonces vos tenés que estarlo como molestando, digamos, a cada rato, es como que la persona demora en responderte, como decís vos, tiene otras prioridades y que capaz que eso es lo que más atrasa tu proyecto, más que lo técnico en sí, sino el dame tiempo, te saca tiempo para responderme esto. Sí, y que yo creo que al final un proyecto de datos no es en plan, mira, hago este software y te lo pongo y te lo conecto. Claro. Que necesitas Necesitas tiempo al y cliente, o sea, entender. necesitas ese feedback, necesitas ese tiempo. Claro. Y a veces eso no queda claro cuando un cliente pone en marcha un proyecto Sí, de ese ellos tipo. como que, te pago, resolveme, ¿no? Sí, en como... plan, vale, hacemos reuniones, te digo 4 cosas, ¿dónde está mi vida? Estupendo. Pero sí, yo creo que esas son unas cosas que... Hago un cambio de tema. Vivimos en un mundo en el que no se habla de otra cosa que inteligencia artificial. Vale. De hecho, como sabes, yo cada semana te mando un vídeo con las Qué pesado. últimas noticias del mundo de la inteligencia artificial. Este año se habla de agentes de inteligencia artificial, el año pasado se hablaba de grandes modelos de lenguaje. Y tú luego tienes, durante los últimos años, 50 proyectos por los que has pasado. Ujú. ¿Cuántos son de inteligencia artificial? Un 2%, Un 2%. un 10% como mucho. ¿Y qué está haciendo la gente de datos en España? ¿Qué pide? O sea, a ver, pedir inteligencia artificial. O sea, yo no creo que... La piden. Bueno, o sea, yo creo que está en su cabeza. Porque al final está en la cabeza de todos. ¿Quién no ha escuchado de ChatGPT o quién no ha escuchado? En el run run está. Y que te vas a hacer rico con la IA y hay que Sí. meterlo en la empresa y... O sea, el run run está. El problema que el momento real es que tú vas y dices, vale, para hacer... O sea, yo creo que al final un tema importante que yo creo que hay que aclarar es que la IA no es magia, no es un robot. La IA lo que te hace es coger tus datos históricos y tus procesos y toda tu información y con algoritmos estadísticos y matemáticos te puede ayudar a resolver problemas. Si tú no tienes tus datos históricos bien colocados y bien estructurados, lo que te va a hacer es una castaña. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que muchas veces quieres empezar por el tejado y eso no está. Entonces, vale, pues, oye, ¿que quieres predecir las ventas? Estupendo. ¿Cuáles son tus ventas del año pasado? Que no lo tienes claro. Pues venga, vamos a comenzar por aquí. ¿Y qué te influye? ¿Y qué no te influye? ¿Y qué características hay? Que son... O sea, yo creo que al final, primero, lo que se está viendo es que todavía ese gobierno del dato, estructura, incluso informes descriptivos, en plan, que no estamos hablando de vamos a hacer un futuro, sino para tener el futuro tienes que tener muy bien el pasado. ¿Se encuentran clientes que no saben lo que facturan? Sí. Bueno, a ver, sabe lo que le entra a la nómina. Pero no sabe cuánto has facturado ese año. Yo entiendo que tienen sus dudas. Y esa, Que lo esa pueden es la sacar pregunta de en el fácil, ¿no? banco. Esa es la pregunta fácil. Preguntas más complicadas como ¿qué producto factura más? Sí, no, en ¿Qué plan, ¿cuántos comercial clientes factura tengo? más? ¿Cuántos clientes tengo? Hay empresas en España hoy, año 2025, que no saben esto. Muchísimo. No lo sé. ¿Hay muchas? ¿Sí? Y bueno, como para ir cerrando un poco, yo te quería hacer una pregunta, ya que estamos hablando de IA. ¿Vos usás IA como Project Manager en tu día a día? A ver, el ChatGPT lo utilizo bastante. ¿Para qué, por ejemplo? Para redactar cosas. No me gusta nada. O sea, no sé, creo que no se me da maravilloso redactar. Y entonces, pues yo me redacto mis toma de requerimientos, por ejemplo, y después para ponerla bonitos, pues me ayuda, por ¿Y ejemplo. cómo hacías antes de que no estuviera ChatGPT para redactar? Pues nada, pues lo hacía yo, Y tampoco sí. había mucho misterio. Pero, por ejemplo, ahí, o también estoy intentando hacer algún proyectito para intentar calcular las horas. Ah, Estoy probando una cosa para calcular las horas, pero son pequeñas cositas que ayudan. o sea, como herramienta o software de IA sería más ChatGPT, ¿no? Otra cosa que usás. Ahora mismo sí. Y después, como técnica de desarrollar una IA, digamos, sería más como eso que estás experimentando un poco por tu base
de saber de Data Science y saber de un poco de Project Manager, ¿no? Como ese mini proyecto que Sí. estás haciendo. Solo me falta tiempo un poco para dedicarme más. Me imagino. Pero sí. Pues tiempo es lo que no tenemos, Ana. Tiempo es lo que no tenemos porque hemos pasado una hora, ha sido una charla que yo creo que a un montón de gente no conoce este mundo, lo que hace, ya no solo el mundo del dato, sino cómo se lidera, y creo que eso es lo que haces tú. Espero que inspire a un montón de gente para intentarlo. Te quiero agradecer que hayas venido, ha sido un placer. Nada, Y gracias. te volvemos a invitar a la siguiente. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Nada, gracias.